Buenos días con todos. Bienvenidos a este espacio estratégico sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en el Ecuador. Soy Carlos Altamirano, especialista en arquitectura de seguridad y transformación digital. Y junto a Andy Espinosa, ingeniero de datos y experta en la normativa de ley de protección de datos, abordaremos no solo lo que exige la ley, sino cómo materializarla en operaciones reales para sectores críticos como la banca, la salud, sectores del Estado, haciendo énfasis en algunos temas de seguridad electrónica. Es importante también indicar que contamos con la presencia de Dulis Muñoz, arquitecto especialista de soluciones de seguridad de la marca Symantec. Bienvenido, Dulis. Antes de iniciar, deseo indicar 3 puntos. Primero, al final del conversatorio realizaremos un sorteo exclusivo para quienes permanezcan hasta el cierre. Segundo, habilitaremos un espacio de preguntas y respuestas al finalizar la exposición, por lo que les invitamos a escribir sus consultas en el chat en cualquier momento. Y tercero, la presentación completa será enviada a sus correos registrados en nuestra plataforma. Gracias, Carlos, por la introducción. Mi sincero agradecimiento a todas las personas que se han conectado en este espacio de diálogo y reflexión. Para mí, verdaderamente es muy grato y un honor poder compartir este momento a fin de abordar y analizar un tema que es de profunda relevancia y un impacto que resulta significativo para el ámbito institucional. Quiero contextualizar por qué hoy la protección de datos es un riesgo operativo tangible. En diciembre de 2025, la Superintendencia de Datos Personales impuso a Liga Pro una multa de $259,000, de los cuales 95,000 fueron por omitir la protección desde el diseño en su aplicación FAN-ID y 164,000 adicionales por no notificar incidentes en el plazo legal de 5 días, según lo establece el artículo 43 de esta ley. Este no es un caso aislado. La superintendencia ha pasado de la fase de lineamientos a la supervisión activa con sanciones proporcionales al volumen de negocio. Entonces, para cualquier organización, el cumplimiento ya dejó de ser opcional. Hoy necesitamos políticas y herramientas tecnológicas para el tratamiento de los datos personales. Gracias, Andy. Y estas herramientas y políticas se construyen con arquitecturas sólidas, no con documentos aislados. Andy, por favor, iniciemos con el marco normativo que define el riesgo operativo real para las organizaciones ecuatorianas. El marco se estructura en bloques normativos críticos. Primero, de los artículos 31 al 41 que tratan sobre seguridad y prevención, por ejemplo, el artículo 37 que obliga a implementar medidas técnicas, organizativas y jurídicas que sean adecuadas y necesarias frente a riesgos reales. Es importante aquí puntualizar que no son buenas prácticas, son mandatos legales exigibles. Segundo, el artículo 39 establece la protección desde el diseño y por defecto. Aquí la superintendencia ha sido contundente en su guía de implementación del principio de diseño. El equipo de seguridad debe participar desde la fase conceptual de cualquier proyecto que trate datos personales. No debe actuar solo como un auditor posterior. Tercero, los plazos de notificación. El artículo 43 exige notificar a la autoridad de máximo 5 días hábiles tras detectar vulneración y el artículo 46, en cambio, exige notificar al titular en máximo 3 días si existe un riesgo para sus derechos fundamentales. Incumplir estos plazos agrava la sanción, como pudimos ver en el caso de Liga Pro. Y cuarto, el régimen sancionatorio, en el cual los artículos 71 y 72 que tratan sobre infracciones leves y graves, como por ejemplo omitir la protección desde el diseño o no notificar incidentes, lo cual puede generar multas de hasta el 1% del volumen de negocio anual en el sector privado. Correcto. Y técnicamente en los casos mencionados nos preguntamos, ¿dónde fallaron para incurrir en estas infracciones? Analicemos el caso de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, donde ellos utilizaban un reconocimiento facial como dato biométrico. Desde la arquitectura identificamos 3 brechas críticas. Primero, observamos que existió ausencia de descubrimiento y automatización o descubrimientos no automatizados. No sabían exactamente dónde residían las pantallas biométricas en sus sistemas, en servidores de aplicación, bases de datos o cachés temporales. Segundo, transferencias no cifradas. Las imágenes viajaban entre la app móvil y los servidores sin cifrado, vulnerando los principios de seguridad de datos personales exigidos por el artículo 37. Tercero,
Sin monitoreo de endpoints, no detectaron que empleados exportaban bases de datos biométricas a USBs sin autorización. Cuando ocurrió el incidente, no generaron alertas automáticas para cumplir el plazo en 5 días, de acuerdo a lo que indica el artículo 33. Perdón, el artículo 43. La consecuencia de todo esto es que la superintendencia no pudo verificar que existían controles operativos, solo encontró documentos teóricos. Y contrastemos esto con un caso de éxito ideal para la superintendencia. Por ejemplo, si tenemos un hospital privado que implementa controles alineados con el artículo 39, que refiere al diseño o desde su diseño para su sistema de historiales clínicos, antes del lanzamiento ellos deberán, primero, realizar una evaluación de impacto específica para los datos de salud. Aquí ellos deben identificar qué riesgos hay en el acceso no autorizado por el personal y aquí se debe considerar también qué datos son categoría especial bajo los artículos 30 al 32. Segundo, diseñar una separación lógica. Los datos sensibles residen en un repositorio aislado que debe tener un cifrado, por ejemplo, el AES 256, que sea accesible solo mediante autenticación multifactor y autorización basada en roles clínicos. Y tercero, implementar una auditoría completa. Cada acceso a un historial debe generar o genera un log con un usuario, fecha, hora y motivo clínico justificado para poder acceder a este dato. Si la superintendencia auditara esta institución en este momento, se tendría todo justificado y se tendría también la evidencia del tratamiento de los historiales clínicos. Aquí lo importante es que la autoridad no espera incidentes, espera evidencia de que los controles funcionan y están en operación real. Correcto. Y esa evidencia se genera con una arquitectura integrada. Por ejemplo, en este hospital, al integrar una solución de DLP con un sistema de gestión de información, podremos monitorear en tiempo real accesos a historiales. Cuando un médico intenta abrir un expediente fuera de su especialidad o en horario no laboral, o horario no laboral. ¿Qué sucede en el sistema? El sistema genera alertas al oficial de seguridad de información en menos de 60 segundos vía un sistema o correlacionador de eventos como un CIEM o el propio sistema de gestión de la herramienta del DLP. Solicita justificación clínica obligatoria antes de permitir acceso a la plataforma. Y finalmente, registra la acción completa para un esquema de auditoría. Esto no es teoría, es el control técnico que respalda el cumplimiento del artículo 37. Sin esta capa operativa, cualquier auditoría encontrará una brecha entre la política escrita y en la práctica real. Ahora abordemos tres temas críticos para el 2026 que generan incertidumbre real. Primero, el uso de datos biométricos en seguridad electrónica. Muchas empresas venden controles de acceso con huella digital o reconocimiento facial que los usuarios suelen utilizar para registrar la asistencia laboral. La superintendencia ha emitido un pronunciamiento claro que menciona que el uso de datos biométricos para registro de asistencia laboral no es procedente ni justificado bajo la normativa. Esto en el oficio número 31 de 2025. Pero, ¿por qué se da esto? ¿Por qué los datos biométricos son datos sensibles según el artículo 25 y su tratamiento exige proporcionalidad? Entonces, en este caso, para registrar horas, también existen alternativas menos intrusivas, por ejemplo, las tarjetas RFID o códigos QR. Por tanto, la biometría representa un riesgo desproporcionado para un propósito administrativo que resulta básico. Pero Andy, ahí me queda una duda. Desde el punto de vista técnico, ¿en qué escenario sí es legítimo usar biométricos de seguridad electrónica? Porque no podemos decir, nunca debemos definir controles técnicos que hacen el tratamiento proporcional. No sé si nos explicas un poco este tema, Andy. Exacto, sí es crucial para empresas de seguridad electrónica también implementar o obtener estos sistemas y de igual manera para todas las empresas que deban proteger su información o sus espacios. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales permite biométricos cuando existe una justificación proporcional que sea validada mediante la evaluación de impacto. Propongo tres escenarios legítimos. Control de acceso a instalaciones críticas, por ejemplo, en el caso de bóvedas bancarias, centros de datos o incluso laboratorios farmacéuticos, donde el riesgo de intrusión física representa una amenaza grave para la seguridad.
Asimismo, este control requiere una evaluación de impacto que documente por qué otros métodos o métodos alternativos como las tarjetas o códigos QR son insuficientes. Segundo, autenticación en banca móvil. Para acceso a la banca móvil, transacciones de alto valor, por ejemplo, de más de $1000, donde el biométrico en el dispositivo del cliente reduce el riesgo de fraude, pero se realiza esto con un procesamiento on-device, es decir, sin transmisión de plantillas. Y tercero, para la identidad digital gubernamental. Aquí existen sistemas como el Carnet de Ciudadanía Digital, donde existe un marco legal el cual regula específicamente ese aspecto en el artículo 51 de esta ley. Podemos notar aquí un denominador común. En todos los casos es que la evaluación de impacto debe documentar la proporcionalidad y las medidas técnicas de protección. Por ejemplo, el cifrado de extremo a extremo, separación lógica de plantillas y políticas de retención con eliminación automática tras el plazo definido. De acuerdo. Y globalmente este enfoque de proporcionalidad es consistente. Por ejemplo, en la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos clasifica a los biométricos como una categoría especial, permitiéndoles solo con consentimiento explícito e interés vital. En Brasil, la Ley General de Protección de Datos exige evaluación de impacto previo para tratamientos sensibles. En Estados Unidos, aunque el marco es fragmentado, la Ley Privada de la información biométrica impone multas de 1.000 hasta 5.000 dólares por escaneo de biométricos sin consentimiento informado. Técnicamente, la diferencia entre un tratamiento legítimo e ilegítimo tiene la siguiente arquitectura. Miremos, por favor, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un tratamiento ilegítimo? Por ejemplo, tomamos una huella capturada, la misma es transmitida sin cifrado, es almacenada en bases de datos sin separación, sin definición, sin un análisis de lo que se está almacenando y finalmente en esa base de datos se lo tiene con una retención indefinida. Entonces tenemos los datos totalmente con un tratamiento ilegítimo. Pero ¿cómo debería ser este tratamiento legítimo? Tomar, por ejemplo, la huella, perdón, tomar, por ejemplo, la huella. Esta debe ser procesada on device, es decir, en el equipo. Tener una plantilla con ciframiento, por ejemplo, puede estar cifrada en AES 256 y esta está almacenada en un repositorio aislado con acceso basado en roles, o sea, con una estructura de un IAM, por ejemplo, hablando de la parte tecnológica, y finalmente tener la eliminación automática en determinado tiempo. Entonces, esto prácticamente es un tratamiento legítimo de los datos como tal. Esta es una arquitectura, esta arquitectura es importante tenerla presente que no es opcional, es el respaldo técnico del principio de proporcionalidad de acuerdo al artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. O sea, esto no es opcional, así es como debemos trabajar las empresas. Segundo tema crítico es la videovigilancia en espacios públicos. La Superintendencia emitió en noviembre de 2025 una resolución, la cual establece que se podrá ejecutar el tratamiento de datos personales para sistemas de videovigilancia siempre y cuando se cumpla dos aspectos. Que el tratamiento tuviera por finalidad la seguridad de personas, bienes o instalaciones sin que haya el perjuicio de observar en todo momento los principios de necesidad y proporcionalidad y sin dejar de incluir mecanismos claros, accesibles y gratuitos para que el titular pueda ejercer sus derechos. Y el segundo aspecto es que la instalación de estos sistemas se justifique en necesidades concretas. Por ejemplo, la prevención de delitos, control de accesos, el resguardo de instalaciones críticas o la supervisión de zonas vulnerables. En ningún caso se podrá videovigilar zonas que conlleven la vulneración de la intimidad y privacidad, por ejemplo, baños, vestidores, lactarios, comedores, etcétera. Por tanto, debemos considerar aquí cuatro aspectos fundamentales. Debemos tener una justificación de riesgo concreto y verificable. No basta por seguridad, debe existir un análisis de amenazas en específico para la ubicación que se ha determinado para colocar estos equipos. Segundo, una proporcionalidad estricta. Las cámaras deben ser exclusivamente en zonas de riesgo comprobado, excluyendo, como vimos, baños, vestidores o áreas privadas.
Tercero, la información clara al titular. Es decir, aquí deben contar señales visibles con datos del responsable del tratamiento, no solo como un icono o un símbolo genérico, sino específicamente donde se puede también hacer uso de los derechos del titular para reclamar o que se eliminen los datos personales del titular. Y cuatro, también políticas de retención documentadas con eliminación automática tras el plazo máximo, pues grabar indefinidamente constituye también una infracción grave por falta de minimización de los datos. Carlos, se te apagó el micrófono. Dame un segundito, por favor. Y técnicamente, ¿cómo implementar estos requisitos? Pues esto lo hacemos con sistemas de gestión que integren políticas de retención programadas, que eliminen grabaciones tras, por ejemplo, tras 30 días sin intervención humana, tener una auditoría completa de accesos, quién ve la cámara, cuándo y por qué motivos, integración con sistemas de acceso físico y correlación de eventos, ejemplo, alarmas de intrusión, grabaciones, zonas específicas. Obviamente estas zonas específicas son las zonas afectadas. Sin esta capa técnica, cualquier auditoría entraría en una brecha de acuerdo al artículo 37 sobre medidas adecuadas. Ahora rompamos dos mitos que generan falsa seguridad. Primero, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales es únicamente responsabilidad del área legal. Este mito destruye organizaciones. La ley regula cualquier operación con datos personales, ya sea recursos humanos con nóminas, marketing con bases de clientes, TI con servidores. Imaginemos el caso en que una organización designa a su abogado como representante único de la ley orgánica. Cuando ocurra una fuga por error de configuración del SharePoint, el abogado no tiene acceso a los logs técnicos para investigar cuál fue el origen o los motivantes. Por tanto, no se notifica dentro de los 5 días que establece la ley y se adquiere una multa adicional por infracción al artículo 43. Segundo mito que escucho constantemente en preventa es: tenemos firewall y antivirus, por tanto cumplimos con la ley. Carlos, ¿por qué este razonamiento es técnicamente erróneo? Claro. Bueno, recordemos que el artículo 37 exige protección integral contra riesgos específicos de fuga de datos personales. No solo requiere la defensa perimetral. Un firewall protege contra intrusiones externas. No previene que un empleado, por ejemplo, descargue una base de 50,000 clientes, por decirlo de alguna manera, y se los lleve en una USB. Y claro, puede vender esta base de datos de los clientes. La superintendencia evalúa si tus controles mitigan los vectores de fuga, que estos vectores de fuga pues sean reales, que puedan realmente identificarse. Por ejemplo, podemos tener un vector de fuga en el correo, en el USB, de pronto si estás manejando la nube o de pronto estás imprimiendo documentos. Visualicemos un caso práctico. Veamos, por ejemplo, una cooperativa financiera tiene un firewall de última generación. Hablemos que tiene un firewall súper sofisticado. Este equipo no evita que el personal exporte listas completas de, por ejemplo, de sus asociados y estas listas estén en un formato Excel y que no tenga cifrado. Estos archivos pueden viajar por correo personal y se pueden almacenar en laptops y esta información no está encriptada. Adicionalmente o absolutamente, esto es una violación de la seguridad de la información de acuerdo al artículo 37. Por lo tanto, el cumplimiento no es tener herramientas, es diseñar procesos que usen herramientas para proteger datos específicos contra vectores de fuga reales. Y técnicamente la solución, como ustedes lo pueden ver, no es exclusivamente el firewall, es toda una arquitectura de una solución de seguridad en donde consideramos todos los vectores de fuga. ¿Cómo? Por ejemplo, podemos tener los endpoints, ahí definir políticas que bloqueen transferencias no autorizadas, que prácticamente no podamos usar USBs, por ejemplo. El tema también en el correo, podemos tener una solución de DLP donde hagamos una inspección profunda de esa información, podamos detectar, por ejemplo, números de cuentas o cédulas en los datos adjuntos. También
debemos proteger el tema de la nube. Actualmente los usuarios mucho trafican con la nube, es decir, debemos tener una solución de DLP con CASB. Este CASB lo que va a hacer es proteger descargas masivas no autorizadas, no sé, a un repositorio, a un SharePoint, a un Google Drive. También debemos tener un esquema de almacenamiento. Y tenemos que tener un esquema de seguridad de almacenamiento o un DLP que trabaje con el almacenamiento. Entonces, ahí protegemos también los datos, los datos estáticos de la empresa, y ahí es donde también tenemos muchos datos sensibles de la empresa. Toda esta estructura, pues la debemos integrar con un SIEM, por ejemplo, con un correlacionador de eventos y una herramienta que también nos permita hacer la trazabilidad. Esta herramienta puede ser, por ejemplo, un Service Node que genere automáticamente notificaciones. Como ustedes pueden ver, sin esta capa, cualquier firewall es irrelevante para el riesgo de fuga interno. O sea, como les había comentado, hay que tener toda una estructura y ver todo el entorno completo de seguridad para dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Bueno, sigamos avanzando. En FIS validamos una metodología que integra norma y tecnología. Por favor, Andy, expliquemos un poquito en el tema de visibilidad, cómo es que manejamos en FIS, cómo manejamos esta metodología en FIS. Claro, la primera fase es crítica porque sin conocer dónde están tus datos sensibles, cualquier control es aleatorio. Consiste en descubrir y clasificar datos que están en reposo, ya sean servidores, endpoints o en nube, como mencionaste, Carlos, mediante un escaneo masivo. Por ejemplo, un banco descubrió que el 37% de sus datos financieros sensibles residían en SharePoint, sin protección, fuera del alcance de sus controles tradicionales. Y sin esta línea de base, nunca habrán o nunca habrían identificado este vector de fuga. Correcto. Y esto técnicamente se logra a través de una solución de DLP, por ejemplo. ¿Cómo funciona nuestra solución de DLP? En este caso de la marca Symantec, la misma pues aplica 6 tecnologías de detección simultánea. Una tecnología la conocemos como EDM, donde crea huellas digitales de datos estructurados, ejemplo, listas de clientes con cédula, nombre de cuenta, para detectarlos incluso si se fragmentan en múltiples archivos. Un hospital usó EDM para identificar automáticamente 12,000 historias clínicas, las mismas que estaban dispersas en diferentes servidores o departamentos del hospital o de la clínica. Adicionalmente, la segunda herramienta es el IDM. Este IDM genera hashes criptográficos de documentos específicos contra expedientes médicos para reconocerlos, aunque se renombren o se compriman. Entonces, esta herramienta me permite justamente hacer esa detección. También la herramienta dispone de un OSR, es decir, ¿qué es lo que hace? Extraer texto de imágenes y PDFs escaneados mediante reconocimiento óptico. Todo esto es crucial para detectar datos, por ejemplo, cheques fotografiados, formularios médicos escaneados o documentos de identidad. Adicionalmente, tenemos el VML o el Vector Machine Learning, que analiza patrones semánticos en datos no estructurados, códigos fuente, emails, documentos libres para identificar información sensible sin depender de patrones definidos. También esta herramienta tiene otro componente como es el LEMD, donde se aplican más de 350 patrones predefinidos. Por ejemplo, números de cédula ecuatoriana, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, con una validación algorítmica para reducir todo el tema de falsos positivos. Y finalmente tenemos el DCM, que esto lo que hace es combinar palabras clave, expresiones regulares y análisis de contexto para detectar contenido sensible basado en temas, por ejemplo, algún tema de algún diagnóstico médico, cuando hablamos de alguna enfermedad o en general tratamientos en documentos médicos.
Todo esto opera inicialmente en modo monitoreo sin bloqueo, generando el inventario que exige el artículo 37 en reportes auditables fechados, ¿no? Crucial, esta fase genera la evidencia operativa que exige la superintendencia. No basta decir con que sabemos dónde están nuestros datos, debemos demostrarlo con reportes y que estén actualizados. En la fase 2, nosotros consideramos una fase de remediación. Corregimos procesos inseguros y para la fase 3, en cambio, tenemos la notificación. Aquí, en cambio, nosotros cambiamos comportamientos mediante alertas contextuales que explican al usuario por qué su acción viola la política. Y finalmente, una última fase, la fase 4, es la fase de prevención, donde nosotros activamos bloqueos proactivos con cifrado automático, por ejemplo el AS256 y cuarentena. Perfecto. Y para cumplir plazos de notificación, como les había indicado, integramos nuestra solución de DLP como una herramienta como ServiceNow y también con un correlacionador de eventos como un CIEM. Entonces, ¿qué sucede cuando se detecta una fuga de datos financieros? ¿Cómo va a funcionar esto? El sistema genera una alerta al CISO, a la persona que está encargada de la seguridad de la empresa, y esto lo va a hacer en menos de 60 segundos con un contexto completo, usuario, archivo, destino, política violada. ¿Qué es lo que hace el componente ServiceNow? Este lo que va a crear es automáticamente un ticket de incidente con clasificación de eventos, en este caso de la Ley Orgánica de Protección de Datos, y en menos de 10 minutos el sistema prepara un reporte en formato exigido por la superintendencia, listo para enviar, cumpliendo el plazo de 5 días de acuerdo al artículo 43. Esto es la diferencia entre una infracción leve y una grave. Para quienes deseen, bueno, profundizar soluciones específicas, en el caso, por ejemplo, de controles de acceso, IAM con multifactor adaptativo, cifrados de datos en reposo, en tránsito, temas de hardening. Este tema de hardening puede ser en los endpoints, como en los servidores o máquinas de usuario final, en sus firewalls de nueva generación con inspección SSL, por ejemplo, temas de copias de seguridad, también manejo de tráfico en la nube a través de un CASB, gestión automatizada de incidentes a través de un sistema de protección de DDoS, por ejemplo. Por favor, todo esto lo podemos ver en todo nuestro portafolio de soluciones de seguridad. Si desean recibir más información sobre estas herramientas, comenten en el chat. Por favor, nos ayuden ahí con su área de interés y nuestro equipo les compartirá toda la documentación técnica sobre este tipo de soluciones y también generaremos una asesoría detallada y especializada sobre su requerimiento. Muy bien, ahora pasamos a la sección de preguntas del público. Perdón, tenemos ahora la sección en donde vamos a compartir con nuestro arquitecto especialista, representante de Symantec, Dulis Muñoz, a quien tengo el gusto y el honor de dar la apertura para que pueda continuar. Dulis, bienvenido. Dulis, no sé si no te escuchamos, no sé si tu micrófono está apagado. Mil disculpas. Perdón, ¿me escuchan ahora? Estaba Así hablando. es, Dulis. ¿Cómo están? Bien. Entonces, como ustedes están viendo, el establecer una postura de seguridad dentro de las organizaciones involucra un sinnúmero de herramientas y procesos, ¿no? Dentro de estas herramientas y procesos tenemos justamente las soluciones de Symantec DLP. Esta solución de Symantec, el objetivo principal es prevenir la fuga de información, ¿no?, de la información sensible dentro de las organizaciones mediante la aplicación de políticas y de mecanismos que detecten esta información sensible en cualquiera de los vectores que se puedan
filtrar información sensible, que puede ser tanto de información personal, datos financieros, propiedad intelectual, registros médicos, ¿no? Hay diferentes casos de usos dependiendo de cada una de la empresa que implante este tipo de soluciones. Y la simplicidad que se tiene con este tipo de soluciones es que les permite tener, mediante la definición de una sola política, extender estas políticas, ¿no?, de control en un ambiente local hacia un ambiente de nube o viceversa, ¿no?, teniendo un control 360 de este tipo de situaciones, ¿no?, y logrando de una forma efectiva el bloqueo de la evasión o el intento de extraer esta información sensible de las organizaciones, ¿no? Otro de los controles que también podríamos tener dentro de las organizaciones viene a ser el Segmented Identity Management, ¿no? ¿No? Creo que lo teníamos en la siguiente diapositiva. Si podrías. Ajá, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la gestión de identidad y con el manejo de acceso a las organizaciones y a los diferentes aplicativos donde está la información crítica, ¿no?, que puede ser auditada por los entes reguladores acá en Ecuador. Y acá tenemos varias soluciones también de Symantec. ¿Cuáles son estas? Arrancamos con el Symantec Identity Management. ¿Cuál es el objetivo principal de un software de este tipo? Es garantizar que solo los usuarios verificados y autorizados puedan acceder a los sistemas y aplicativos, ¿no?, lo cual nos ayuda a reducir el riesgo de las amenazas externas. También se complementa con soluciones de Symantec, de Privileged Access Management, ¿no?, el acceso a estos usuarios privilegiados. No es lo mismo el acceso, ¿no?, de una persona con un rol estándar a, pongo como ejemplo, el gerente financiero, quien con su usuario y con su contraseña tiene la autoridad y capacidad de autorizar, valga la redundancia, transferencias por un monto alto de dinero. Entonces, una solución de PAM lo que nos permite es proteger esas credenciales de usuarios privilegiados y monitorearlas de una forma permanente, ¿no?, logrando así, ¿no?, identificar comportamientos extraños y poder bloquear cualquier actividad anómala que se detecte en este tipo de software. También lo habían mencionado en la presentación. El tema radica en que mucha de la información se transmite de una forma no encriptada. Entonces, Symantec también tiene soluciones para manejo de encripción, cuyo objetivo principal es proteger la información confidencial que está almacenada tanto en dispositivos portátiles, PC de escritorios, incluso unidades externas, ¿no?, medios extraíbles, usando un cifrado fuerte, asegurando que estos datos permanezcan inaccesibles para las personas no autorizadas, incluso si el dispositivo se pierde o es robado, que eso es muy usual, ¿no?, en este tipo de reuniones, ¿no? Cómo mitigar si un dispositivo corporativo es sustraído. Entonces, estos son algunas de las soluciones, ¿no?, que por el lado de Symantec nosotros ponemos a disposición, ¿no?, y distribuimos junto con FISoluciones, ¿no?, para todas las empresas que estén justamente considerando comenzar a implantar tecnologías y controles apropiados para la información sensible, ¿no? Perfecto, Dulis. Muchísimas gracias por tu aporte. Continúa, Gracias a Carlos. ustedes. Claro que sí. Bueno, aparte de todas las soluciones que ya vimos con Symantec, bueno, también tenemos otros fabricantes con otras soluciones que complementan las soluciones ya definidas con Symantec. Por ejemplo, en el tema de seguridad perimetral, pues tenemos a Sanford. Es una solución de New Generation Firewall, al igual que Sophos y Fortinet son soluciones que también manejamos justamente para protección perimetral. Radware también es una solución que manejamos para ataques de fuerza como DDoS, que también mantenemos en nuestra plataforma. También
La solución de Sanford me permite realizar copias de seguridad encriptadas, también me permite manejar esquemas, por ejemplo, de borrado automático o cifrado de información de datos. Entonces, son soluciones que complementan totalmente a lo indicado por el esquema de Symantec como tal. Creo que, pues, como ustedes saben, podemos usar estas marcas y también se me está pasando algo muy importante. FI Soluciones también maneja todo el tema de consultoría. Es decir, si ustedes quieren realizar también un ethical hacking, un hardening dentro de su empresa, pues nosotros con nuestro equipo especializado de ingenieros podemos realizar todos estos análisis de seguridad, obviamente para ir mirando cómo vamos dando cumplimiento a la Ley Orgánica de Protección de Datos y también complementando ese gap de seguridad que las empresas pueden tener actualmente. Listo, no sé si ahí nos vamos a un esquema ya de preguntas y respuestas. No sé, Andy, ¿qué opinas? Claro que sí, continuemos con esta parte para tener una No sé si interacción con... vamos revisando un poquito las preguntas. Por ahí, no sé si me comentas, Andy, si tienes algo ahí. Sí, veamos la primera pregunta que nos dice si pueden vender sistemas biométricos para control de acceso en edificios corporativos sin que los clientes al implementarlos infrinjan la ley de protección de datos personales. Carlos, no sé si nos puedes ayudar con un contexto de esto, una respuesta. Claro que sí. Bueno, la respuesta a lo que nos hacen la consulta es sí, pero con una arquitectura proporcional, técnicamente viable. ¿Esto qué sucede? Por ejemplo, cuando el edificio alberga activos críticos, por ejemplo, si tenemos centros de datos, salas de servidores, bóvedas de alto riesgo de intrusión física, pues ahí esto sí justifica el tratamiento biométrico, es decir, hay ciertos casos en los donde sí es factible usar el esquema de un sistema biométrico. También podemos usar si la solución implementa un procesamiento on-device, es decir, dentro del mismo equipo, y la verificación ocurre localmente sin transmitir plantillas a servidores centrales. Es otra opción. También puede pasar, por ejemplo, que las plantillas donde se realiza el almacenamiento central, estas deberían estar cifradas y deben tener también un control estricto de acceso por roles. También se debe definir una política de retención con eliminación automática de los datos en un tiempo definido. Entonces, si cumplimos todos estos controles, como los vimos, esos 4 controles que los pude decir, pues el tratamiento será considerado, si mejor dicho, si no ejecutamos lo que yo les he dicho, pues esto sería considerado desproporcionado para la Superintendencia de Protección de Datos. Es decir, podemos hacer este tratamiento de acuerdo a los 4 puntos indicados, si cumplimos los 4 puntos indicados. Perfecto, Carlos. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cuál es la responsabilidad de las organizaciones en caso de una fuga de datos personales y qué medidas pueden tomar para prevenirla? Permíteme, Carlos, abordar esta pregunta. Cuando Ujú. ocurre una vulneración de seguridad que compromete datos personales, la organización enfrenta 3 obligaciones legales inmediatas, que es bajo el artículo 43 y 46. Notificar a la Superintendencia de Protección de Datos Personales en un máximo de 5 días hábiles desde la detección. Notificar al titular afectado, esto es en cambio máximo 3 días si es que existe un riesgo para sus derechos fundamentales, y adoptar medidas inmediatas para mitigar el daño que se pudo haber causado. El incumplimiento de estos plazos agrava la sanción, ya que, como vimos en el caso de Liga Pro, la multa puede ascender, en el caso de ellos, hasta $259,000, de los cuales específicamente fue por no notificar a tiempo a la autoridad según la resolución correspondiente. Entonces, la notificación a las superintendencias debe contener una descripción de la naturaleza de la vulneración, tipos de datos que se afectaron, número aproximado de titulares, contacto del delegado y, y las consecuencias que pudieron haberse causado y las medidas que se adoptaron. Todo esto viene dentro de un formulario que se encuentra o que es proporcionado por la Superintendencia de Datos Personales
Y también aquí el aspecto que también conlleva esta pregunta, para prevenir las fugas o cómo pueden prepararse las organizaciones, deben implementar medidas organizativas y técnicas, las cuales son exigidas también por la ley. Estas medidas, por ejemplo, las organizativas, incluyen realizar evaluaciones de impacto cuando el tratamiento implique alto riesgo, esto según el artículo 42. También designar un delegado de protección de datos personales. Si tratan datos sensibles, esto es obligatorio, por ejemplo, en el caso de la banca y del área de la salud. Y mantener un programa de capacitación continua con evidencia documentada. Eso es muy importante porque conocemos que el primer factor de riesgo siempre en ciberseguridad es también los usuarios. Son vulnerables por la ingeniería social. Las medidas técnicas, en cambio, deben cubrir todos los vectores de fuga reales en endpoints, bloquear transferencias no autorizadas a USBs y aplicar cifrado de disco completo. Para, por ejemplo, si tenemos que inspeccionar contenido en correos electrónicos, detección de patrones sensibles para cédulas o números de cuenta en la nube, prevenir descargas masivas de esto podemos hacerlo, como mencionó Carlos, mediante CASB. En bases de datos también podemos aplicar el cifrado en reposo y una separación lógica de los datos sensibles. En cambio, para lo que es imágenes escaneadas o capturas de pantalla, podemos implementar el reconocimiento de caracteres mediante OCR integrado para detectar datos sensibles que se encuentran ocultos en otro tipo de formatos que no son estructurados. En síntesis, la responsabilidad ante una fuga no termina con la notificación. Comienza mucho antes, con la implementación proactiva de controles técnicos, organizativos, que generen evidencia continua de cumplimiento. Porque en el ecosistema regulatorio actúa la pregunta, ¿cómo actúa? Es la pregunta decisiva. No es si ocurrirá en un incidente, sino la organización si podrá demostrar que está preparada para gestionar cualquier tipo de imprevisto o incidentes conforme la ley lo establece. Perfecto. Por acá encuentro otra pregunta que nos dicen que si ya cumplimos con el estándar PCI de seguridad de datos para las tarjetas de pago, ¿eso basta para cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos? No sé si podemos aclarar esta confusión, porque muchas veces, claro, ya cumplir con la norma PCI parecería que estoy protegiendo todo el tema de todas las tarjetas de pago electrónicas, pero no sé si nos puedes aclarar ese tema, Andy. Sí, como tú mencionas, Carlos, es una pregunta que es crucial para entidades, sobre todo financieras, que manejan este tipo de artículos. Pues puede interpretarse de que ya cumpliendo con ese estándar de seguridad es suficiente, pero no lo es. Son normativas que son complementarias, con no alcances que son distintos a lo que exige la ley. Este estándar PCI exclusivamente protege datos o regula datos de pago, como son número de tarjetas, el código CBB, fecha de vencimiento. Es decir, que su foco es prevenir un fraude financiero. En cambio, la Ley de Protección de Datos Personales protege todos los datos personales de un titular, lo que es nombre completo, cédula, dirección, ingresos, historial crediticio, incluso el número de la tarjeta. Su foco es entonces el derecho fundamental a la privacidad. Por tanto, este estándar es necesario, pero no es suficiente. Se debe implementar controles adicionales para proteger el resto de los datos personales. Perfecto, claro que sí. Es decir, si te entendí bien, Andy, tenemos el tema, obviamente tenemos esta capa de seguridad que es cumplir esta normativa PCI, pues donde hacemos toda la segmentación de red para sistemas de pago, escaneos de vulnerabilidades, que estas obviamente pueden ser analizadas con una periodicidad. También debemos añadir una segunda capa, que esta capa que viene a ser una, si lo podemos llamar como una capa de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que la haríamos a través de un DLP, es decir, esta, esta estructura de PCI que puede tener una empresa como un banco que genera tarjetas, también tiene que tener necesariamente esta capa de DLP para monitorear también fuga de información, no sé, pues como cédulas, direcciones, ingresos, cifrado, endpoint, etcétera. Por lo tanto, en este caso, ambas capas deben coexistir, tanto la del DLP, la protección de DLP, como el esquema de PCI o el estándar de PCI para el manejo de las tarjetas electrónicas de pago.
No sé si aquí tengo una tercera pregunta, Andy. ¿El cifrado de base de datos basta para cumplir con el artículo 37? No sé si nos puedes ahí aclarar si solamente con el cifrado de datos cumplimos con el artículo 37. Esencialmente no. El cifrado en reposo es necesario, pero de igual manera no es suficiente. El artículo 37 exige una protección integral, que sea para datos en reposo, es decir, que están en almacenamiento, datos en tránsito, para los que se encuentran en redes, y datos que se encuentran en uso, por ejemplo, cuando un empleado accede a un dato o abre un archivo. Por ejemplo, si tenemos una institución que cifra sus bases de datos, pero permite que ejecutivos exporten reportes completos a Excel que están sin protección, esos archivos podrían viajar por un correo electrónico que se encuentra sin cifrado y se pueden almacenar en laptops que están también sin encriptación. La superintendencia puede sancionar porque el cifrado de base de datos no mitiga el riesgo real de la fuga. La solución aquí es un cifrado de datos más un DLP para monitorear transferencias y cifrado de dispositivos de endpoints, adicional a políticas de acceso basadas en roles, como mencionó Carlos. Entonces aquí existe una parte se está cumpliendo de lo que exige la ley con el cifrado, pero se puede complementar con las tecnologías de DLP. Perfecto. Eh, Otra pregunta que tenemos, Carlos, es ¿cómo se aplica técnicamente el principio de proporcionalidad del tratamiento de datos personales en una entidad financiera? Esa es una buena pregunta. Técnicamente debemos aplicar lo siguiente. Eh, Debemos realizar, por ejemplo, primero una clasificación y etiquetado de los datos. Esto con la finalidad de identificar los datos personales sensibles y financieros en la institución. También deberíamos trabajar con controles de acceso basados en roles. Esto limita el uso de datos para solo procesos financieros. También debemos tener una política de retención y automatización que evita almacenar datos personales por mucho más tiempo de lo que sea necesario. Y finalmente diría yo que deberíamos tener validaciones en las aplicaciones con la finalidad de evitar captura de datos no requeridos para un determinado producto financiero. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Otra pregunta es, ¿qué controles técnicos exige la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales para proteger datos personales financieros frente a accesos no autorizados o fuga de información? Perfecto. Bueno, esto ya lo venimos nombrando pues en este webinar. Tenemos que tener el cifrado de datos en tránsito y en reposo. Debemos manejar también un DLP, esto con la finalidad de detectar y bloquear la salida no autorizada de información sensible. Adicionalmente, añadimos a esta estructura de seguridad el tema del IAM y PAM, esto con la finalidad de tener controles de acceso para usuarios privilegiados. Necesariamente siempre las organizaciones deben tener un esquema de monitoreo y correlacionador de eventos, esto es un CIEM, con la finalidad de detectar comportamientos sospechosos y también deberíamos tener un registro y auditoría de logs de accesos de datos personales. O sea, básicamente, pues pienso que con esto construimos todos los controles que nos exige la Ley Orgánica de Protección de Datos personales para una institución financiera. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. A todos los participantes, si tienen consultas que no podemos ahorita, por honor a tiempo, contestarlas a todas sus preguntas, por favor, de las que están o si tienen dudas, déjelas en el chat y nuestro equipo se contactará con ustedes enviándoles justo la información correspondiente para poder responder estas preguntas. Para cerrar, quiero compartir una reflexión. En 2026, la pregunta ya no es si seremos auditados por la Superintendencia de Datos Personales, es cuándo. La diferencia entre una organización preparada y una expuesta no está en el presupuesto, está en haber diseñado procesos que generen evidencia operativa día a día. Como establece la propia superintendencia en sus guías, por ejemplo, la de gestión de riesgos y evaluación de impacto del tratamiento de datos personales y la guía de protección de datos personales desde el diseño y por defecto.
Es decir, se valora más el esfuerzo continuo documentado que el cumplimiento puntual sin trazabilidad. La protección de datos bien implementada no es un freno al negocio, es la nueva licencia para poder operar con confianza en el Ecuador. Perfecto. Bueno, y yo les puedo decir que desde el punto de ingeniería, todos estos esquemas o esta estructura para la ley de protección de datos, pues se construye con una arquitectura sólida que genera evidencia en tiempo real, porque no solamente con documentación o con documentos aislados vamos a poderlo justificar ante el ente regulador. Entonces, por favor, tengamos en cuenta esto. Tener estas arquitecturas sólidas. En FI Soluciones estamos justamente para asesorarles y pues poder construir estas arquitecturas en sus empresas. Finalmente, les quiero agradecer profundamente por su tiempo y compromiso con la seguridad de los datos que ustedes custodian. Para continuar esta conversación, nuestro equipo FIS está a su disposición con acompañamiento técnico y normativo. Encantado de poderles servir. Están nuestros contactos de la empresa para poderlos ayudar. Muchas gracias. Nos estamos quedando con muchas preguntas. Me da pena, obviamente el tiempo ya nos quedó corto, pero las estaremos respondiendo a vuelta de correo y pues esperamos que sean justamente que puedan resolver las dudas que ustedes tienen. Muchas gracias a todos por su participación y me permito también agradecer a Dulis por su apoyo en esta mañana. Un gusto, estamos siempre a las órdenes. Cuenten por favor con Symantec como un aliado tecnológico, mucha experiencia por el lado de FI Soluciones en la implantación de este tipo de tecnologías. Entonces, la suma de todos estos elementos va a garantizar el éxito de la implantación de este tipo de metodologías en cada una de sus empresas. Así es, muchísimas Perfecto. gracias a todos por conectarse. Les deseamos un excelente día y estamos a sus órdenes. Gracias. Listo. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Un buen día. Hasta luego.